Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este canal en donde estamos presentando algunos temas relacionados con autómatas y lenguajes formales. En esta ocasión vamos, vamos a desarrollar un tema relacionado con el procesamiento de las expresiones por medio de las computadoras. Las expresiones son las expresiones aritméticas que nosotros conocemos en, pues en el área de matemáticas sobre todo, y en este caso como parte de los lenguajes formales, nos interesa conocer cómo es que una computadora puede procesar una expresión aritmética aplicando todas aquellas reglas que nosotros aprendimos o que nos enseñan en los primeros años de estudio, que tienen que ver con precedencia de operadores, paréntesis y otros elementos que pueden llevar las expresiones aritméticas. En este caso, nosotros vamos a considerar únicamente operadores básicos como la suma, la resta, la multiplicación, la división y lo que serían los paréntesis. Recordando que los paréntesis tienen una prioridad mucho mayor sobre cualquier operador de los de suma, resta, multiplicación o división. Las expresiones aritméticas básicamente cuentan con elementos llamados operadores, que son la suma, resta, multiplicación, división, y también cuentan con operandos, que son normalmente números concretos, o bien pueden ser variables o incógnitas como la X, la Y, la A, la B, la C, la M, la N. Son literales con las cuales nosotros podemos representar a las variables o incógnitas. Las expresiones o la expresión que vamos a desarrollar a manera de demostración es esta que tenemos acá, que ya vamos a entrar. Como vemos, solamente tiene algunos elementos básicos mencionados, pero que nos van a servir mucho para considerar cada uno de los casos que tenemos que aplicar. Para poder empezar la demostración es necesario conocer que existe un algoritmo con el cual vamos a poder guiarnos en el caso de la aplicación de los criterios por parte de una computadora. Es importante tener claro que la computadora no tiene, no tiene ningún tipo de pensamiento, con lo cual permita a la máquina entender que primero va una multiplicación ante una suma o una resta, o que ante una división y una multiplicación existe una misma jerarquía. Y eso básicamente es lo que las computadoras se les debe de programar de alguna manera para que de forma automática pueda aplicar los diferentes criterios que para nosotros como seres humanos sí es basado en ese conocimiento de las reglas que nos enseñan desde los niveles iniciales de la matemática. Con este algoritmo que está acá vamos a poder conocer los diferentes pasos que deben de ser considerados para la aplicación de este método, con lo cual nosotros vamos a poder convertir una expresión infija en una expresión postfija. En este algoritmo, hablar de EL se trata de la expresión infija, y hablar de EPOS se trata de la expresión postfija. De manera que acá vamos a poder considerar cada uno de los
criterios que nosotros tenemos que aplicar. En términos muy generales, voy a explicar cuáles son los aspectos o criterios que está considerando este algoritmo. Básicamente aquí me dice si se trata de un paréntesis izquierdo, yo debo hacer esto. Básicamente lo que está haciendo acá es solamente agregando el paréntesis izquierdo a lo que se conoce como la pila de operadores. Luego, si no es un paréntesis izquierdo, entonces pregunta si es un paréntesis derecho. En el caso de encontrarse un paréntesis derecho, lo que se debe hacer es un ciclo en el cual básicamente lo que hace es extraer de la pila de operadores cada uno de los operadores uno a uno hacia lo que es la salida, en este caso EPOS, así se le llama, y al final estaríamos restando uno, lo que sería el tope de la pila. Es importante considerar que debemos de conocer cómo funciona una pila, cuál es la lógica de funcionamiento de las pilas en términos computacionales. Esto está asociado a aquellas siglas de last in, first out, que es último en entrar, primero en salir. Si no tenemos un conocimiento claro de eso, es importante repasar el concepto de LIFO, que son las pilas, para que podamos entender mejor. Entonces, en general, lo que hace al encontrarse un paréntesis derecho es que empieza a sacar cada uno de los operadores de la pila de operadores hasta encontrar al paréntesis izquierdo que le correspondería a ese paréntesis derecho. El paréntesis derecho nunca debe ingresar a la pila de operadores. Eso es muy importante. Si tampoco es un paréntesis derecho, entonces pasa a este caso y pregunta si se trata de un operando. Los operandos en este caso o van a ser números específicos o van a ser variables o literales, incógnitas. ¿Qué hace en este caso? Si se trata de un operando, pues automáticamente se debe agregar a la salida, que en el algoritmo se conoce como EPOS. Si tampoco es un operando, al final se trata entonces de un operador. Si se trata de un operador, entonces es importante considerar lo que está aquí en este ciclo que me indica que se debe de repetir mientras el tope sea mayor que cero. Eso significa que la pila no esté vacía y además que la prioridad del operador que quiere ingresar sea menor o igual a la prioridad del operador que está en la cima de la pila en ese momento. Básicamente lo que se está haciendo acá es que se está extrayendo, se está sacando de la pila de operadores a todos aquellos operadores que tengan una precedencia mayor o igual al operador que está llegando en ese momento. El operador que quiere ingresar no lo puede hacer si en el tope de la pila se tiene a un operador que tiene precedencia mayor o igual. Se debe de sacar hacia la salida. Al finalizar este ciclo, lo que estaría haciendo es sumando uno al tope de la pila y agregando ahí al operador que quiere ingresar. De esa manera se consideran los cuatro criterios más importantes en una expresión y cuando finaliza este ciclo, este ciclo grande que empieza acá y termina acá, que está marcado en gris, finalmente el algoritmo lleva a cabo un ciclo con la intención de vaciar la pila de operadores. Cuando yo menciono que se debe de vaciar la pila de operadores, es una acción que debe hacerse operador por operador, uno por uno. No se pueden sacar. Si hay dos o tres o más, no puedes sacarlos así como están, o sea, el grupo y pasarlos a la salida. No tiene que ser uno por uno en forma de pila, o sea, el que está primero arriba se va a la salida, luego el que queda
en la pila hasta arriba, sale otra vez y así uno por uno se deben de sacar. Bueno, con esto es importante estudiar un poco más este algoritmo, pero sobre todo aplicarlo, aplicarlo a un caso ya práctico. Entonces, vamos a volver a nuestro escenario para poder hacer la demostración correspondiente. Muy bien, entonces en este caso vamos a trabajar con esta expresión que tenemos acá. Esta expresión es una expresión bastante sencilla, pero que nos va a permitir aplicar el algoritmo que acabamos de repasar de manera muy rápida y que vamos a encontrar algunos casos de ese algoritmo que los vamos a ir desarrollando, pero probablemente no vaya a ser que cubra todos los casos. Todo depende de la expresión que nosotros vayamos a trabajar. Y así, de esa manera, poder entender cómo es que cada uno de los elementos de la expresión que está en infijo, o sea, infijos es la manera en que nosotros conocemos las expresiones como humanos, pero las computadoras no pueden trabajar con expresiones infijas. Por eso es que debe de, debe de generarse una expresión, pero en modo fijo, así como lo que pretendemos obtener con esta demostración al final de esta tabla. Cada una de estas filas nos va a ir sirviendo para ir viendo cómo elemento por elemento vamos a ir aplicando los diferentes criterios que nos indica el algoritmo. Del lado derecho tenemos algo que está identificado como pila de nodos. Hablar de la pila de nodos es hablar de que al algoritmo que acabamos de ver le vamos a agregar algo más, y es que en esta parte de la derecha vamos a ir construyendo un árbol binario que, que sirve para que una computadora, a través de la creación de una estructura de memoria basada en árbol binario, pueda ir construyendo en su área de memoria los diferentes elementos que sirven de manera automática para una computadora manejar lo que sería la resolución o la evaluación de una expresión. Por ejemplo, si le asignáramos a esta expresión que tenemos aquí, si le asignáramos valores a las variables como la x, la y, la z, si le asignamos por hacer la prueba a la x un uno, a la y un uno y a la z un uno, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Qué valor estaríamos obteniendo? Pues aplicando los conocimientos que nosotros nos han enseñado, sabemos que aquí dividiríamos 9 dentro de uno, eso sería 9. Luego uno menos 9, eso sería menos 8. Este menos 8 multiplicado por, por x, que sería uno, sería menos 8 por uno, sería igual menos 8. Luego ese menos 8 más 10 me daría 2 positivo. Y luego 2 positivo dividido 4, eso me estaría dando un resultado de 0,5. Ese sería el resultado que deberíamos obtener ante el uso de valores como x igual a uno, y igual a uno y z igual a uno. Pero como seres humanos lo podemos aplicar fácilmente, aplicando esas reglas que conocemos de la matemática. Para una computadora es necesario que se construya no solamente una expresión en postfijo que vamos a obtener acá, y también es necesario obtener ese árbol binario que va a tener posicionado los elementos de la expresión según lo que indiquen aquí los paréntesis y los operadores. Entonces, por esa razón
por cada movimiento que nosotros vamos a ir generando hacia la salida en esta parte, vamos a ir afectando una pila de nodos y eh, al final del método vamos a quedarnos con un árbol binario que contiene la expresión con su lógica para que la computadora procese de manera automática basado en un recorrido que se llama recorrido en postorden, lo que sería la evaluación o la resolución de una expresión aritmética, cuando nosotros ya le damos valores a cada una de las incógnitas de la expresión. Bien, entonces no se diga más, vamos a aplicar este método. Básicamente lo que tenemos que ir haciendo es quitando un elemento desde la izquierda, un elemento a la vez y aplicar el algoritmo por cada uno de esos elementos para ver cómo es que procede. Ok, entonces acá, como primer paso, en esta primera fila vamos a poner aquí nada y aquí tampoco nada, porque es el primer paso. El siguiente paso va a ser quitarle a la expresión el primer símbolo, y el primer símbolo sería el símbolo que es el paréntesis, este primero que está aquí, de la izquierda, el paréntesis izquierdo. ¿Qué dice el algoritmo? Nos dice que si es un paréntesis izquierdo, debemos de ingresarlo de manera directa a la pila de operadores. Entonces ahí está. Aquí en la salida todavía no tenemos nada. Y la pila de nodos tampoco. Vamos a ver que la pila de nodos va a reaccionar únicamente cuando llegue algo válido aquí a la salida en esta columna, en esta tercera columna. Tomamos ahora el siguiente símbolo, que sería la X, por lo tanto vamos a pasar hacia el lado, vamos a copiar únicamente lo que corresponda porque hemos sacado ahora la X. La X en este caso se trata de un operando. Como se trata de un operando, en la pila de operadores no pasa nada, se queda el paréntesis y la X se va directo hacia la salida o hacia EPOS, de acuerdo al algoritmo que nos indica que si es un operando se va directo a la salida. Entonces aquí sería una X. Esta X que acabamos de ingresar es un operando y por lo tanto aquí en la pila de nodos nosotros debemos de generar el primer nodo que sería algo así. Es aquí, sería la X. Muy bien, ese sería el primer elemento de la pila de nodos. Recordemos que las pilas van creciendo de abajo hacia arriba y el tope o el puntero que se llama tope representa cuál es el valor que está en la cima de la pila, que es el que debería de salir cuando se necesite un valor de la pila. Eso es lo que me provocó la X o el operando que saqué. Sacamos el siguiente elemento que sería este asterisco que representa la multiplicación. Vamos a copiar cómo quedaría la expresión a la hora de sacar el por. El por es un operando, por lo tanto, este operando, lo primero que hacen, perdón, los operadores son operadores. O sea, el asterisco es un operador de multiplicación. Corrijo ahí, por favor. Este operador de multiplicación normalmente van a intentar entrar directamente a la pila de operadores. En este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es ver cuál es la situación en la pila de operadores. Según cómo esté la situación ahí, puede entrar o no puede entrar. En este caso, por tener un paréntesis izquierdo en la cima de la pila de operadores, no hay ningún problema para que ingrese a la pila de operadores este, este operador de multiplicación. Entonces, aquí en la salida nos quedamos igual y en la pila de nodos también nos quedamos igual. Seguimos con otro elemento de la expresión. En este caso me tocaría este otro paréntesis izquierdo.
Entonces vamos a copiar cómo me va quedando la expresión ya sin el paréntesis izquierdo. Este paréntesis izquierdo siempre vamos a ingresarlo, haya lo que haya en la pila de operadores, siempre lo vamos a ingresar en, en la cima de la pila. Entonces la salida se queda tal cual como estaba. Sacamos otro elemento, en este caso nos toca sacar la y o la variable y. Ese sería el operando. Este sí es un operando, el que representa la y. Recordemos que los operandos pueden ser variables o pueden ser números específicos. Bien, la y entonces, como es un operando, se va directo hacia la salida. La pila de operadores se queda como está. Y acá, la X, debo agregarle en la salida lo que es la Y, que es el operando que está, que acabo de sacar de la expresión. Por ser un operando, entonces genera otro elemento en la pila de nodos. Y esto lo vamos a representar de esta manera. Sería así. Quiere decir que la pila de nodos, en la cima estaría este elemento. Y como segundo elemento de la pila sería este nodo X. Muy bien. Siguiente elemento de la expresión que tengo que sacar le tocaría a este operador de resta, el menos. Por lo tanto, vamos a tomar, vamos a copiar cómo quedaría la expresión en ese momento. Bien, ya le hemos quitado el menos. El menos, por ser un operador, intenta entrar a la pila de operadores. Como vemos, hay un paréntesis izquierdo, un operador de multiplicación y hay un paréntesis izquierdo. Cuando hay un paréntesis izquierdo en la cima de la pila de operadores, cualquier cosa que venga, operador o bien puede ser otro paréntesis izquierdo, cualquier cosa que venga siempre va a ingresar a la pila de operadores. La pila o la salida se queda igual, XY, y la pila de nodos también. Sacamos otro elemento de la expresión, le tocaría al número 9 en este caso, y ese número 9 se trata de un operando. Ese operando que es equivalente a la X o a la Y que hemos sacado. Entonces, ese operando va directo a la salida, no tiene, ahorita no tiene nada que ver con la pila de operadores. Lo dejamos tal como está la pila de operadores y en la salida sí tiene que agregarse lo que sería el operando igual a 9. Este 9 genera un nuevo nodo en la pila de nodos y lo debemos agregar aquí. Esto sería un 9. O sea, tengo tres elementos en la pila de nodos. Siguiente elemento que tengo que sacar de la expresión. Le toca al operador de división. Por lo tanto, vamos a tomar estos. ¿Cómo quedaría la expresión sin el operador de división? La diagonal. Esa diagonal va a intentar ingresar directamente hacia la pila de operadores. Vemos que la pila de operadores está compuesta por estos elementos, que sería paréntesis izquierdo, operador de multiplicación, luego un paréntesis izquierdo, luego un menos. Es en este momento donde el algoritmo me dice, si el operador que quiere entrar a la pila, que sería la diagonal, tiene precedencia mayor al operador que está en la cima de la pila, pero ahí recordemos que el algoritmo menciona a un ciclo. O sea, tiene que sacar uno a uno los operadores mientras la precedencia del operador que quiere entrar sea menor o igual a la
precedencia del operador que queda en la cima de la pila. En este caso, porque la diagonal o la división tiene mayor precedencia que la resta, que representa este signo de menos, que es la resta, vamos a poder hacer el ingreso de ese operador en la cima de la pila de operadores. Por lo tanto, eso es lo único que sucede en este momento. Ingresa sin ningún problema porque la división tiene mayor precedencia que la resta. Entonces, vamos a mantener acá XY9 y la pila de nodos se queda igual. Sacamos otro elemento de la expresión, le tocaría la Z, que es un operando. Entonces, si nos damos cuenta cómo la expresión se va reduciendo cada vez más, porque le vamos sacando un elemento cada vez y por cada uno de ellos tenemos que ir aplicando según los criterios de nuestro algoritmo. En este caso, la Z, que es una variable Z, es un operando. Por lo tanto, los operandos no afectan en la pila de operadores, se queda tal como está y se va directo a la salida, que sería XY9Z. Como es un operando, genera un nuevo nodo en la pila de nodos. Entonces aquí sería una Z. En este momento vemos que la pila de nodos está compuesta por estos cuatro elementos, cuatro nodos, ¿verdad? Que representa a cada uno de los operandos que hasta este momento nosotros hemos extraído de la expresión que estamos trabajando. Siguiente elemento de la expresión es un paréntesis derecho. El paréntesis derecho, de acuerdo a nuestro algoritmo, nos indica lo siguiente. Él no se ingresa para nada en la pila de operadores. Lo que sí debe hacer es eh, buscar su paréntesis izquierdo que le corresponde, sacando uno a uno los elementos o los operadores que hay desde la cima. El que está en la cima es la división de primero, luego quedará la resta y por cada uno de ellos ahora sí los debe de sacar hacia la salida. Entonces, el primer paso, ojo con esto, porque es uno por uno. Debe de sacarse todo esto que está acá, ¿eh? El paréntesis, desde el paréntesis izquierdo, todo esto va a desaparecer, pero vamos a ir generando el escenario tal como debe ser uno por uno. Es aquí el estado de la pila de operadores. En este momento va a quedar así, hasta ahí. Y en la salida vamos a generar XY9Z y aquí vamos a poner la diagonal. Esta diagonal, esta diagonal que representa a la división, debe de causar en la pila de nodos un efecto. Siempre que llega un operador a la salida, debemos unir, ojo con esto, debemos unir con ese operador, debemos unir a los dos nodos que están hasta arriba de la pila. El que está en el tope, que sería la Z, va a ser el hijo derecho de la división y el que está atrás, que sería el 9, va a ser el hijo izquierdo. De tal manera que la siguiente o el siguiente estado de la pila de nodos va a ser esto que vamos a poner a continuación. Aquí vamos a colocar la división, la diagonal, y ahora este sería el hijo izquierdo y, y este sería el hijo derecho. ¿Ok? De esa manera, ahora
la pila de nodos que tenía cuatro elementos, que eran estos, pasa a tener únicamente tres elementos. Serían estos. Aquí hay solamente tres elementos. El que está en el tope de la pila sería este arbolito pequeñito que está aquí como raíz a la división. Hijo izquierdo el 9, hijo derecho la Z. Y luego los siguientes elementos serían la Y y la X. Entonces es importante entender cómo es que se generó esa situación. Bien, pero nosotros estamos todavía aquí porque el paréntesis derecho saca la división, pero también debe sacar a la resta. Y aquí nosotros vamos a seguir. En este caso ya solamente vamos a poner el paréntesis izquierdo y la multiplicación, porque ya a la hora de sacar el signo de menos, que sería el operador de resta, pues ya desaparecemos también el paréntesis izquierdo, porque ya no hay más operadores. Y este menos sí debe de pasar a la salida, que sería XY9 Z diagonal menos. Al llegar este menos acá, debe aplicar también un efecto aquí. Y el efecto que debe generar debe ser el siguiente. Este nodo se queda como está y el menos o la resta pasa a ser el padre de estos dos elementos de la pila de nodos. Mm, Acá sería un menos. Y el hijo izquierdo sería este y el hijo derecho sería este. De esta manera, nosotros hemos reducido los elementos de la pila de nodos de 3 a 2. Aquí constaba de 3 elementos. Ahora, al momento de llegar el menos, se reduce a 2 elementos, porque el elemento que está hasta arriba sería este arbolito y luego el elemento que estaría abajo sería este nodo, que es solo la X. Esto es muy importante entenderlo porque paso a paso se va formando este árbol binario, que es el que necesita la computadora para poder luego procesar los valores que nosotros le demos a las variables, a la X, a la Y y a la Z. Todo eso ha ocasionado el paréntesis derecho que habíamos encontrado. Listo, entonces ahora debemos de seguir sacando elementos de la expresión. En este caso nos toca la sacar a la suma. Entonces, para sacar a la suma, vamos a copiar esto en esta parte. Y la suma, lo primero que hace es que pretende entrar a la pila de operadores, pero la suma, al querer entrar, se topa que hay una multiplicación en la cima de la pila. Y eso no es posible que entre solo así. Es decir, no podemos hacer esto. No se puede hacer esto. No. Para que pueda entrar el más, primero tengo que sacar a la multiplicación. De tal manera de que al sacar la multiplicación quedaría así, pero la multiplicación va a pasar a la salida y al pasar a la salida se va a generar otro efecto acá. O sea, este por que salió de acá a la salida, también va a generar aquí un efecto en la pila de nodos.
y el efecto es que va a unir a estos dos elementos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a copiar digamos, la situación que tenemos en la pila de nodos y nos vamos a ir a otra hoja para poder construir como debe de aparecer. Se trata entonces aquí como padre de ellos. Vamos a colocar a esta multiplicación. Entonces, aquí sería asterisco. Y vamos a poner su hijo izquierdo y su hijo derecho del árbol binario. Entonces ahora la situación de la pila de nodos es este arbolito nada más. En este preciso momento, la pila de nodos únicamente cuenta con un elemento, que sería todo este arbolito. Bueno, podemos generar todavía otra salida de la expresión aquí en esta tabla. Bueno, vamos a sacar otro elemento de la expresión y aquí es importante mencionar esto. Viene un número y ese número es un 10. O sea, sacar símbolo por símbolo no es sacar letra por letra o símbolo así literal. Es decir, lo que se sacan son elementos. El elemento aquí es el 10 completo. Por lo tanto, aquí la situación a la hora de sacar el 10 me quedaría así. Me quedaría solamente esta parte y la pila de operadores me quedaría como estaba. Y aquí sí voy a poner ese 10. Vamos a ver, 9z diagonal menos por. Y acá el 10. Este 10 debe agregarse como un nodo más aquí en la pila de nodos. Aquí sería el 10. En este momento la pila de nodos tiene arriba el 10 y como el segundo elemento todo este arbolito. Entonces eso ocasionaría este 10. Muy bien. Vamos vamos a crear otra tabla, aunque es una parte pequeña, pero es importante tratar de entenderlo. Si no, lo que podemos hacer es tratar de construirla en esta zona de acá. Veamos entonces qué sería lo más rápido. Vamos a hacerlo así. Creo que ya no va a ser mucho lo que nos va quedando, pero vamos a tratar de ponerlo en esta parte. Mm, Operadores y salida. Esto es las mismas columnas de ella. Entonces vamos a colocar esta forma. Es la continuación, básicamente. En la pila de operadores que tenemos, paréntesis izquierdo y el más. Y en la salida, sí tenemos esto. Ok. La situación de la pila de nodos sería así como está aquí arriba. Y ahora vamos a sacar otro elemento de la expresión, que sería este paréntesis derecho. Al sacar el paréntesis derecho nos queda entonces la expresión de esta manera.
Y el paréntesis derecho, ya vimos, así como en el primer caso del primer paréntesis derecho, debemos de sacar todos los operadores hasta encontrar el paréntesis izquierdo. Quiere decir que lo que tenemos en este momento es que vamos a sacar esta suma hacia la salida y vamos a eliminar a este paréntesis izquierdo. De esa manera, el siguiente estado de la pila de operadores sería nada, o sea, no tendríamos nada. Y acá sí tendríamos esta situación, pero con con un más al final. Ese más nos va a generar, ese más nos va a generar la unificación de estos dos elementos en la pila de nodos, ¿de acuerdo? Para poder representar eso lo vamos a hacer, vamos a ver cómo nos queda mejor. Vamos a duplicarlo, lo vamos a colocar aquí a ver si nos queda bien por lo que nos hace falta todavía en la expresión. ¿Ves aquí? Este sería el padre, ese más que está acá, sería el padre de este arbolito como hijo izquierdo y de este nodo como hijo derecho. Eso ha ocasionado este más. Bien, entonces seguimos sacando eh, símbolos o elementos. Entonces me toca sacar la diagonal, es un operador. Como no hay nada en la pila de operadores, entra sin ningún problema. Y aquí no pasa nada, se queda igual. Bien. Luego, pues sacamos a otro elemento, de tal manera que solo nos va quedando el 4. Aquí ya no tendría nada. Este 4, el 4, pues básicamente es un operando y ese operando tiene que venir aquí al final de la salida. Tenía aquí 4. Ok, entonces este 4 genera un nodo nuevo en la pila de nodos, que sería aquí. Voy a ponerlo bien. Son 4. Ahí está. Si nos damos cuenta, nos fijamos bien, nuestra pila de nodos está compuesta ahora por este, que tiene en el tope, o sea, en la cima de la pila, y todo este arbolito como segundo elemento dentro de la pila de nodos. Por último, deberíamos de seguir sacando elementos de la expresión infija, pero como ya no hay nada, entonces, según nos indica el algoritmo, debemos de vaciar la pila de operadores si es que tiene algo. En este caso vemos que tiene la diagonal. Esta diagonal que representa a una división debe de pasar al final acá de la salida y además debe de unir a a los dos elementos que están arriba en, perdón, a los dos elementos que están arriba en la pila de nodos. Como es una diagonal o una división, vamos a copiar este nodo y lo ponemos como padre de la división, de manera que sería padre de todo este arbolito como hijo izquierdo y como hijo derecho a este nodo 4. Perfecto. De esa manera hemos terminado de aplicar el algoritmo indicado al inicio y esto que voy a poner en color rojo sería lo que se conoce como la expresión en postfijo de la expresión inicial, que es esta que empezamos a trabajar. Todo esto que está acá sería nuestra expresión in fijo
y lo que está acá sería nuestra expresión en posfijo. El modo posfijo es un modo en el cual los operandos están primero y luego viene el operador que sería el que afectaría a los dos operandos que estarían a la izquierda. Esto del modo postfijo es importante entenderlo también. Si no se tiene mucho conocimiento de eso, es importante repasar qué es el modo infijo, qué es el modo postfijo. Ya tenemos al finalizar entonces los dos resultados. El primer resultado es la expresión en postfijo y el segundo resultado es el árbol binario que resulta de la generación de los nodos que la pila de nodos nos ha ayudado a obtener finalmente su único elemento que va a ser el árbol binario que representa a la expresión en postfijo y también a la expresión en infijo. Entonces, si hacemos la prueba, siempre es importante que hagamos una prueba porque pudimos haber cometido errores en el camino, en todo este proceso que hemos aplicado los diferentes criterios del algoritmo. Entonces, para poder probar si esto es funcional, podemos hacerlo de dos maneras. La primera manera es haciendo un recorrido en pos fijo, perdón, un recorrido en pos orden de este árbol binario. Para recorrer ese árbol en, en pos orden, vamos a escribir aquí. El posorden normalmente me dice que yo visito el hijo izquierdo, luego el hijo derecho y luego la raíz. Entonces aquí yo tengo que bajar y aquí llegaría primero a la X, luego hijo derecho, pero el hijo derecho tiene hijo izquierdo, entonces izquierda, 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 la Y, luego el hijo derecho, bajo porque tiene hijo izquierdo, entonces escribo el 9, luego voy al hijo derecho, aquí si el hijo derecho ya no tiene hijo izquierdo, por lo tanto me toca escribir la Z, luego subo a la raíz, ahí ya me toca escribir la división. Esto sería el hijo derecho del menos. Entonces subo aquí, me tocaría el menos. Luego esto sería el hijo derecho del por. Entonces me toca escribir el por. Ya tengo el hijo izquierdo del más, entonces bajo aquí. Aquí me tocaría poner el 10. Y luego el más. Ya saqué el hijo izquierdo de la diagonal, voy al hijo derecho, sería el 4. Y por último, la diagonal. Si esto que yo acabo de generar es igual a esto que yo tengo acá, podemos decir que estamos bien. Entonces vemos que aquí es y9, z diagonal menos por 10 más 4 diagonal. Estamos iguales y por lo tanto podemos decir que está bien aplicado. La otra prueba que podemos hacer es asignando valores a cada una de las variables. Al inicio hicimos una pequeña prueba de asignarle x igual a 1, y igual a 1 y z igual a 1. En el caso en el árbol, nosotros ya, ya podríamos hacer la prueba de manera que podamos evaluar si estamos bien en ese sentido. Es decir, aquí es como que tengamos un 1, vamos a ponerlo en rojo, y luego donde está la Y también un 1, donde está la Z también un. Si lo operamos nuevamente de acuerdo al recorrido en posorden, tendríamos lo siguiente. Tendríamos 9 dividido 1, eso es 9 como resultado de esta división. Acá tendría yo un 9.
Luego diríamos 1 - 9. Eso nos estaría dando un resultado de -8. -8. Luego 1 positivo por 8 negativo. Eso nos estaría dando como un resultado aquí un -8. Luego -8 más 10. Eso es igual a 2 positivo. Y por último, 2 dividido 4. Eso estaríamos hablando de un 0,5. 0,5. Ese es el resultado que habíamos nosotros calculado. Si usted hace la prueba y pone aquí un 1 y aquí otro 1 y aquí otro 1 y lo trabaja y lo opera, se va a dar cuenta que aquí nos va a dar un resultado de 0,5. ¿Ok? De esa manera hemos podido hacer una comprobación de que este árbol binario a la hora de procesar los valores que le hemos asignado a las variables x, y y z, aplicando un recorrido en posorden, nos deja en la raíz el resultado que la expresión me devolvería de acuerdo a su lógica con sus paréntesis y sus operadores de suma, resta, multiplicación y división, nos daría exactamente el mismo resultado. Es de esta manera como las computadoras pueden, pueden ayudarnos a nosotros aplicando todas esas reglas que como humanos aprendimos pues en la primaria, en los básicos. Nos han enseñado todo esto de las matemáticas básicas y que a nivel de computación se deben aplicar estas estructuras de memoria y estos algoritmos como el que hemos aplicado para poder obtener el resultado de una expresión. Voy a finalizar diciendo que programas como Excel, a la hora de aplicar fórmulas, aplican métodos como estos, pero eso ya están programados en Excel, ya están definidas todas esas reglas y por lo tanto es para Excel muy, muy, muy fácil, digamos, venir y al darle un enter en una fórmula automáticamente obtener el resultado. Pero internamente se deben de construir muchas cosas como estas para poder devolvernos un resultado que nosotros pues esperamos de manera muy, muy lógica, ¿verdad? Y es así como funcionan muchas cosas. Específicamente en el tema de las expresiones aritméticas, la forma de procesarlas es basado en este tipo de métodos. Bueno, con esto estamos terminando entonces este tema. Espero que sirva de mucho a repasar bastante. Podemos utilizar otras expresiones, tratar de, tratar de aplicar cada uno de estos criterios, cada una de estas ideas y así pues ir dominando cada vez más el algoritmo. Entonces eso sería todo por ahora y pues nos vemos a la próxima. Hasta luego.